¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo una exclusiva que está sacudiendo el mundo del espectáculo mexicano. Daniel Bisogno, la legendaria voz de Ventaneando, nos dejó físicamente pero su fortuna sigue dando de qué hablar. ¿Se imaginan cuántos millones acumuló realmente? ¿Y quién se quedará con este imperio que construyó durante más de 2 décadas en televisión? Lo que descubrirás sobre su testamento te dejará sin palabras. ¿Es cierto que dejó todo preparado desde su primera hospitalización? ¿Hay alguien más además de su hija Micaela en esa misteriosa lista de beneficiarios? Antes de revelar estos secretos que pocos se atreven a contar, no olviden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse al canal para más exclusivas del mundo del espectáculo. Comenzamos este viaje a los millones que dejó el conductor más polémico de México. El imperio financiero construido por Daniel Bisogno a lo largo de sus más de 2 décadas como figura emblemática de la televisión mexicana representa un fascinante estudio de cómo el talento mediático puede traducirse en un patrimonio considerable cuando se gestiona con visión estratégica. Según diversas fuentes cercanas a su círculo profesional, al momento de su sorpresivo fallecimiento en febrero de 2025. La fortuna acumulada por el conductor de Ventaneando ascendía aproximadamente a 337 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 20 millones de dólares. Cifra que lo posicionaba entre las personalidades más acaudaladas del ámbito televisivo nacional. Este considerable patrimonio, fruto de décadas de trabajo constante frente a las cámaras, negociaciones contractuales meticulosamente estructuradas y diversificación de inversiones en sectores complementarios al entretenimiento, refleja no solamente el éxito profesional de Bisogno, sino también su capacidad para convertir la popularidad mediática en estabilidad financiera a largo plazo, algo que no todos los rostros televisivos consiguen en un medio tan volátil como el espectáculo. La estructura de ingresos que permitió a Daniel Bisogno acumular semejante patrimonio se cimentaba principalmente en su relación laboral con TV Azteca, donde durante años fungió como una de las figuras centrales del programa Ventaneando. Espacio que revolucionó la manera de abordar la información de entretenimiento en México desde su lanzamiento en 1996. Según expertos en la industria televisiva, el salario mensual del conductor oscilaba entre los 500,000 y 800,000 pesos mexicanos, complementado con bonificaciones por rating, participaciones especiales en otros formatos de la televisora y una cuidadosamente negociada participación en derechos de imagen que le permitía capitalizar su reconocimiento público más allá del espacio estrictamente televisivo. Esta integración vertical de sus fuentes de ingresos dentro del ecosistema mediático representaba una sofisticada comprensión de cómo monetizar diferentes facetas de su persona pública. Estrategia que muchos en la industria han intentado replicar pero pocos han implementado con similar efectividad. Sin embargo, la visión financiera de Bisogno trascendía significativamente el ámbito televisivo. Habiendo diversificado su patrimonio mediante inversiones inmobiliarias estratégicamente seleccionadas tanto en zonas exclusivas de la Ciudad de México como en destinos turísticos premium, particularmente en Acapulco, donde poseía al menos 2 propiedades de alto valor. Esta cartera inmobiliaria no respondía únicamente a necesidades residenciales o recreativas personales, sino que funcionaba como mecanismo de protección patrimonial frente a la inherente inestabilidad de la industria del entretenimiento, permitiéndole generar flujos de ingresos alternativos mediante esquemas de arrendamiento y beneficiándose de la constante apreciación de inmuebles en ubicaciones privilegiadas. La selección de estas propiedades revelaba no solo poder adquisitivo sino también un entendimiento sofisticado del mercado inmobiliario mexicano y sus dinámicas de valorización a largo plazo. Complementando su portafolio de inversiones inmobiliarias, Daniel había desarrollado durante años una notable afición por los automóviles de alta gama. No solo como símbolo de estatus social sino también como activos tangibles con potencial de apreciación. Su colección automovilística, valorada conservadoramente en varios millones de pesos, incluía modelos exclusivos de marcas europeas y norteamericanas, seleccionados tanto por su valor estético como por su potencial como inversiones alternativas en un mercado de coleccionistas cada vez más sofisticado. Esta dimensión de su patrimonio, menos conocida por el público general pero frecuentemente comentada en círculos sociales exclusivos, revelaba una faceta de Bisogno como conocedor y coleccionista que trascendía la imagen puramente mediática con la que el público mayoritario lo identificaba a través de la pantalla de televisión.
El complejo entramado patrimonial construido por Daniel Bisogno a lo largo de los años quedaba complementado por diversas participaciones empresariales minoritarias en negocios relacionados con el entretenimiento, la gastronomía y la vida nocturna en la Ciudad de México, inversiones que, si bien no constituían el núcleo principal de su fortuna, diversificaban sus fuentes de ingresos y le proporcionaban presencia en sectores complementarios al televisivo donde su nombre y reconocimiento público funcionaban como capital simbólico traducible en ventajas competitivas. Estas incursiones empresariales, generalmente estructuradas como participaciones societarias sin involucramiento operativo directo, le permitían capitalizar su imagen pública y red de contactos sin comprometer excesivamente su tiempo. Recurso particularmente valioso considerando sus compromisos televisivos y limitaciones derivadas de los problemas de salud que enfrentó en sus últimos años. La meticulosa planificación patrimonial desarrollada por Bisogno adquirió renovada relevancia cuando, enfrentando un progresivo deterioro de su salud debido a complicaciones relacionadas con estenosis en las vías biliares, insuficiencia renal, trombosis pulmonar y diversos problemas hepáticos que eventualmente requirieron un trasplante. El conductor comenzó a estructurar formalmente la distribución de sus bienes y la protección financiera de sus seres queridos para el escenario de un posible desenlace fatal. Esta previsión, inusual en figuras públicas de su edad pero comprensible considerando la gravedad de sus padecimientos, resultó tristemente premonitoria cuando, tras someterse a un trasplante de hígado en septiembre de 2024, diversas complicaciones postoperatorias deterioraron progresivamente su estado hasta causarle la muerte en febrero de 2025. Dejando como legado no solo su trayectoria mediática sino también un considerable patrimonio cuya distribución generaría intenso interés público. Las declaraciones realizadas por el propio Daniel durante una reveladora entrevista concedida en 2023, en pleno proceso de enfrentar sus complicaciones de salud, constituyen quizás el testimonio más directo respecto a sus intenciones sobre la distribución patrimonial. En dicha conversación, visiblemente afectado por el deterioro físico pero manteniendo la lucidez que lo caracterizó incluso en sus momentos más difíciles, Bisogno expresó con notable claridad que había tomado todas las medidas necesarias para proteger financieramente a su hija Micaela, entonces una niña que apenas se aproximaba a su 9º cumpleaños. Totalmente, Patti, sí, respondió cuando su compañera de tantos años en Ventaneando, Patti Chapoy, le cuestionó directamente si había contemplado cómo dejaría protegida a su pequeña hija, agregando específicamente que había estructurado un seguro que garantizaba la cobertura integral de su educación hasta que la termine, independientemente de cualquier eventualidad que pudiera presentarse. El análisis de especialistas en planificación patrimonial familiar sugiere que, más allá de las declaraciones públicas, la estrategia implementada por Bisogno probablemente incluyó la creación de instrumentos fiduciarios específicamente diseñados para administrar los recursos destinados a Micaela, garantizando tanto la protección del capital principal como la generación de rendimientos suficientes para cubrir sus necesidades educativas. La trayectoria vital de Daniel Bisogno durante sus últimos años representa un dramático contraste entre el éxito profesional consolidado y la fragilidad física progresiva. Narrativa dual que transformó a uno de los rostros más reconocibles y temidos de la televisión mexicana en protagonista involuntario de su propia historia médica. El deterioro de su salud, inicialmente percibido como episodios aislados que generaban breves ausencias de la pantalla, se revelaría eventualmente como un complejo entramado de condiciones interrelacionadas que afectarían múltiples sistemas orgánicos, culminando en un trasplante hepático que, lejos de representar la solución definitiva esperada, marcaría el principio del fin para el controvertido conductor. Esta progresión médica, documentada parcialmente a través de comunicados oficiales de TV Azteca, declaraciones personales durante apariciones en Ventaneando y eventuales filtraciones de información clínica, permite reconstruir una cronología del padecimiento que transformó no solamente la existencia personal de Bisogno sino también su relación con el público, humanizando a una figura que durante décadas había construido su persona mediática alrededor de la mordacidad, el sarcasmo y una aparente invulnerabilidad emocional. Las primeras señales públicas de que algo no marchaba bien con la salud de Daniel comenzaron a manifestarse aproximadamente 2 años antes de su fallecimiento, cuando una serie de ausencias inusuales en el programa Ventaneando generaron especulaciones que la producción inicialmente atribuyó a complicaciones menores y revisiones médicas rutinarias. Sin embargo,
La frecuencia creciente de estas ausencias y el visible deterioro físico que resultaba imposible de ocultar ante las cámaras, particularmente una notable pérdida de peso, coloración amarillenta en la piel y episodios evidentes de fatiga durante las transmisiones, alimentaron rumores cada vez más insistentes sobre la gravedad de su condición. Hasta que finalmente el propio conductor decidió abordar parcialmente el tema durante una emisión del programa en 2023, revelando que había sido diagnosticado con estenosis en las vías biliares, una condición que describiría en términos simples como estrechamiento de los conductos que transportan la bilis desde el hígado, explicando así las evidentes dificultades digestivas que presentaba y que habían alterado significativamente tanto su apariencia física como sus hábitos alimenticios. Lo que inicialmente se presentó como una condición específica y potencialmente manejable mediante tratamientos convencionales revelaría progresivamente su verdadera naturaleza como parte de un cuadro sistémico considerablemente más complejo, cuando en sucesivas apariciones y comunicados se fueron agregando nuevos diagnósticos al historial médico público de Bisogno. Insuficiencia renal que requería monitoreo constante y eventualmente procedimientos de diálisis para suplir parcialmente la función deteriorada de sus riñones. Daños progresivos en la estructura y función hepática que comprometían crecientemente la capacidad del órgano para realizar sus funciones metabólicas esenciales. Y eventualmente una trombosis pulmonar que añadió complicaciones respiratorias a un cuadro ya de por sí comprometido, reduciendo dramáticamente su resistencia física y obligándolo a utilizar suplementación de oxígeno durante periodos de exacerbación. Este progresivo deterioro multisistémico, posiblemente interconectado en complejas relaciones de causa-efecto que nunca fueron completamente explicadas al público, transformó al conductor de una figura públicamente asociada con la vitalidad y el dinamismo en alguien que luchaba visiblemente por mantener la energía necesaria para sus compromisos profesionales. Las hospitalizaciones de Daniel Bisogno, inicialmente espaciadas y breves, se tornaron progresivamente más frecuentes y prolongadas, estableciendo un patrón cíclico de ingresos hospitalarios seguidos por recuperaciones parciales que permitían su reincorporación temporal a las actividades televisivas, solo para ser nuevamente interrumpidas por recaídas que requerían intervención médica especializada. Estos ciclos de hospitalización-recuperación-recaída, documentados fragmentariamente a través de comunicados oficiales de la televisora y actualizaciones proporcionadas por sus compañeros al aire, evidenciaban un patrón de deterioro escalonado donde cada episodio agudo resolvía en un nuevo estado basal ligeramente inferior al anterior, configurando una trayectoria descendente que los especialistas médicos reconocerían como característica de condiciones crónicas progresivas con afectación multiorgánica. Durante estos periodos de hospitalización, frecuentemente en instituciones privadas de alto nivel en la Ciudad de México, Bisogno recibía visitas selectivas de familiares cercanos y colegas de trabajo, manteniendo un hermetismo considerable respecto a los detalles específicos de los tratamientos y pronósticos. Actitud que contrastaba notablemente con la exposición pública que caracterizaba otros aspectos de su vida profesional. La batería de estudios diagnósticos a los que fue sometido durante este periodo, incluyendo múltiples análisis sanguíneos, pruebas de función hepática y renal, estudios imagenológicos avanzados y eventualmente biopsias de tejidos específicos, configuraba un abordaje médico intensivo orientado tanto a la comprensión precisa de las patologías subyacentes como a la evaluación constante de la progresión de las mismas. Este seguimiento médico exhaustivo, realizado por equipos multidisciplinarios que incluían hepatólogos, nefrólogos, especialistas en enfermedades respiratorias y eventualmente cirujanos especializados en trasplantes, representaba no solamente el privilegio de acceso a atención médica de primer nivel que su posición económica y profesional le facilitaba, sino también la complejidad inherente a condiciones que afectaban simultáneamente diversos sistemas corporales interconectados funcionalmente, requiriendo aproximaciones terapéuticas coordinadas entre diferentes especialidades médicas para mantener un delicado equilibrio fisiológico crecientemente comprometido. Los tratamientos implementados durante estos años de batalla contra la enfermedad abarcaron prácticamente todo el espectro de posibilidades terapéuticas disponibles en la medicina contemporánea. Desde intervenciones farmacológicas complejas con medicamentos de última generación para controlar síntomas específicos y ralentizar la progresión de las patologías subyacentes, hasta procedimientos quirúrgicos paliativos orientados a resolver obstrucciones biliares, pasando por terapias de soporte como
La mencionada diálisis para compensar la función renal deteriorada y eventuales intervenciones respiratorias asistidas durante los episodios de exacerbación de la trombosis pulmonar. Este arsenal terapéutico, desplegado con intensidad creciente conforme avanzaba el deterioro fisiológico, representaba simultáneamente la esperanza de estabilización y la confirmación implícita de la gravedad del cuadro, situando a Bisogno en esa particular categoría de pacientes para quienes la medicina moderna ofrece la prolongación de la funcionalidad sin necesariamente garantizar la resolución definitiva de las condiciones subyacentes. La decisión de proceder con un trasplante hepático, comunicada públicamente en septiembre de 2024, representó simultáneamente un punto de inflexión médico y un momento de esperanza en la trayectoria descendente que había caracterizado los años previos. Este procedimiento de alta complejidad. Daniel Bisogno dentro de la industria televisiva mexicana trasciende significativamente la mera acumulación de apariciones frente a cámaras, configurando en cambio una narrativa de transformación mediática donde su figura resultó instrumental en la evolución de los formatos dedicados a la cobertura del mundo del espectáculo. Su incorporación al equipo original de Ventaneando en 1996, programa concebido por la periodista Patti Chapoy tras su controvertida salida de Televisa, coincidió con un momento histórico donde la televisión mexicana experimentaba una reconfiguración fundamental de sus estructuras de poder, con TV Azteca emergiendo como competidor directo del hasta entonces monopólico gigante Televisa. En este contexto de disrupción institucional, el formato revolucionario de Ventaneando, centrado en la cobertura implacable, frecuentemente ácida y sin concesiones de las figuras del entretenimiento nacional, encontró en Bisogno el vehículo perfecto para materializar una nueva aproximación al periodismo de espectáculos, irreverente, confrontacional y deliberadamente desprovisto de la reverencia que hasta entonces había caracterizado la cobertura mediática de las celebridades mexicanas. La evolución de Daniel Bisogno desde joven reportero relativamente desconocido hasta convertirse en uno de los rostros definitorios del programa representa simultáneamente una trayectoria de crecimiento profesional, individual y un caso de estudio sobre la transformación de las personalidades televisivas en marcas mediáticas autosostenibles. Su estilo característico, definido por un humor ácido, comentarios frecuentemente al límite de lo aceptable socialmente y una gestualidad teatralizada que maximizaba el impacto de sus intervenciones, no emergió completamente formado sino que fue refinándose progresivamente a través de miles de horas al aire, configurando eventualmente una personalidad televisiva perfectamente calibrada para generar reacciones viscerales en la audiencia, ya fuera de identificación entusiasta o rechazo vehemente. Esta polarización deliberada, lejos de representar un defecto comunicacional, constituía precisamente el núcleo de su efectividad como figura mediática, convirtiendo cada una de sus apariciones en potencial material viral mucho antes de que las redes sociales formalizaran este concepto, generando conversaciones, controversias y, crucialmente, índices de audiencia consistentemente elevados para la televisora. La relación simbiótica desarrollada entre Bisogno y Ventaneando ejemplifica perfectamente las dinámicas de co-creación identitaria entre talento individual y formato televisivo. Si bien el programa proporcionó la plataforma inicial y el contexto institucional para el florecimiento de su peculiar aproximación al comentario de espectáculos, fue la evolución de su personalidad mediática lo que contribuyó decisivamente a transformar el programa de un formato periodístico especializado en un fenómeno cultural con impacto significativo en la configuración del discurso público sobre celebridades en México. Esta interrelación evolutiva, donde programa y conductor se redefinían mutuamente a través de los años, cristalizó eventualmente en la percepción pública de Bisogno como extensión personificada del espíritu del programa, mordaz, implacable y deliberadamente provocador, convirtiendo sus comentarios en momentos definitorios que frecuentemente trascendían el programa original para circular ampliamente en otros espacios mediáticos, generando respuestas, contrarrespuestas y prolongados ciclos de controversia que mantenían tanto al conductor como al programa en el centro de la conversación nacional sobre el entretenimiento. El impacto de Daniel Bisogno en la transformación del lenguaje televisivo dedicado al espectáculo resulta particularmente significativo cuando se analiza su contribución a la normalización de aproximaciones anteriormente consideradas demasiado irreverentes o irrespetuosas hacia figuras prominentes del entretenimiento.
Su estilo caracterizado por apodos mordaces, insinuaciones deliberadas sobre aspectos personales de celebridades y un tono consistentemente burlón incluso al abordar logros profesionales significativos, contribuyó decisivamente a recalibrar las expectativas de audiencia respecto a cómo las figuras públicas podían y debían ser tratadas en espacios mediáticos. Esta democratización del escrutinio celebratario, donde incluso las figuras más prominentes del espectáculo nacional se encontraban sujetas a comentarios incisivos anteriormente reservados para conversaciones privadas, representó un punto de inflexión en la relación entre celebridades, medios y audiencias en México, anticipando en muchos aspectos la posterior explosión de redes sociales como espacios de opinión desjerarquizadas sobre figuras públicas. La habilidad de Bisogno para navegar las complejidades legales asociadas con el comentario público sobre celebridades constituye otro aspecto fundamental de su legado profesional. Habiendo desarrollado a lo largo de años una sofisticada comprensión de los límites precisos entre la opinión amparada constitucionalmente y la difamación legalmente perseguible. Esta capacidad para operar consistentemente en el límite exacto de lo legalmente permisible, formulando comentarios devastadoramente efectivos en términos mediáticos sin cruzar las fronteras que habilitarían acciones legales viables contra él o la televisora, evidenciaba un entendimiento intuitivo de las complejidades jurídicas del discurso público en contextos de entretenimiento. Este conocimiento práctico, complementado por el respaldo institucional de un departamento legal corporativo experimentado en litigios relacionados con contenido mediático, le permitió mantener durante décadas una aproximación agresiva al comentario celebratario sin enfrentar las consecuencias legales que otros comunicadores menos sofisticados en su comprensión de estos límites frecuentemente experimentaban al intentar emular su estilo confrontacional. El dominio técnico de Bisogno sobre el medio televisivo trascendía significativamente el mero desarrollo de contenido provocativo, manifestándose en una ejecutoria profesional caracterizada por un extraordinario control del timing cómico, capacidad para improvisar coherentemente durante segmentos extensos, y una intuición aparentemente infalible respecto a cuándo intensificar o moderar sus intervenciones para maximizar el impacto emocional en audiencias. Estas habilidades, perfeccionadas a través de miles de horas de transmisión en vivo, representaban la infraestructura técnica sobre la cual se construía su persona mediática, permitiéndole navegar fluidamente entre momentos de humor ligero, confrontaciones calculadamente intensas y ocasionales segmentos de seriedad periodística, configurando una presencia televisiva multidimensional que evitaba las limitaciones habitualmente asociadas con personalidades mediáticas unidimensionales. Esta versatilidad técnica, frecuentemente subestimada por críticos que reducían su aportación a mero escándalo calculado, constituía precisamente el fundamento profesional que sustentaba su longevidad en un medio donde las personalidades exclusivamente dependientes de controversia frecuentemente experimentan ciclos meteóricos de ascenso y caída. La figura de Micaela Bisogno Riva Palacio emerge como protagonista central en la narrativa sucesoria tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, encarnando no solamente la continuidad biológica del controvertido conductor sino también constituyéndose en depositaria principal del considerable legado patrimonial acumulado durante décadas de prominencia mediática. Nacida en 2016 fruto del matrimonio entre Bisogno y Cristina Riva Palacio, relación que posteriormente terminaría en separación, Micaela representaba para su padre, según múltiples testimonios de personas cercanas, mucho más que una simple heredera biológica. Constituía el centro emocional de su existencia y la motivación fundamental que impulsó sus esfuerzos profesionales durante sus últimos años de vida. Esta centralidad afectiva, documentada tanto en declaraciones públicas del conductor como en innumerables gestos cotidianos registrados por quienes compartían su entorno cercano, adquirió dimensiones particularmente conmovedoras cuando, enfrentando el deterioro progresivo de su salud, Daniel comenzó a estructurar meticulosamente mecanismos financieros y legales orientados específicamente a garantizar que, independientemente del desenlace de sus batallas médicas, el bienestar material y las oportunidades vitales de su pequeña hija quedarían absolutamente protegidos frente a cualquier contingencia futura. Las declaraciones realizadas por el propio Daniel durante aquella histórica entrevista con Patti Chapoy en 2023, cuando explícitamente confirmó haber tomado todas las medidas necesarias para proteger financieramente a Micaela, adquieren en retrospectiva dimensiones casi premonitorias,
revelando una clarividencia respecto a su propia vulnerabilidad física que contrastaba dramáticamente con la imagen de aparente invulnerabilidad que había cultivado durante décadas frente a las cámaras. Totalmente, Patty, sí, respondió cuando su compañera de tantos años en Ventaneando le cuestionó directamente si había contemplado cómo dejaría protegida a su pequeña hija, agregando específicamente que había estructurado mecanismos financieros que garantizaban la cobertura integral de su educación hasta que la termine, independientemente de cualquier eventualidad. Esta previsión paterna, inusualmente detallada para estándares de figuras públicas habitualmente reticentes a discutir abiertamente asuntos sucesorios, revelaba no solamente la priorización absoluta del bienestar de Micaela dentro de la estructura valorativa de Visogno, sino también una aceptación implícita de la gravedad de su condición médica, internalizando la posibilidad de un desenlace fatal mucho antes de que éste se materializara efectivamente. La estructuración patrimonial implementada por Visogno para proteger a Micaela, según análisis de especialistas en planificación financiera familiar, probablemente trasciende significativamente la mera designación testamentaria convencional, incorporando sofisticados mecanismos fiduciarios diseñados específicamente para administrar profesionalmente los recursos asignados mientras la beneficiaria alcanza la madurez legal necesaria para gestionar directamente semejante patrimonio. Estos arreglos típicamente incluyen fideicomisos educativos irrevocables que segregan fondos específicamente destinados a cubrir comprensivamente desde educación primaria hasta estudios universitarios y potencialmente posgrados. Fideicomisos de distribución progresiva que liberan porcentajes predeterminados del capital principal en momentos vitales específicos, frecuentemente coincidiendo con hitos como cumplir 18, 25 y 30 años. Y estructuras de administración profesional que designan gestores financieros con obligaciones fiduciarias específicas, garantizando que las decisiones de inversión y distribución se realicen priorizando exclusivamente los intereses a largo plazo de la beneficiaria, independientemente de presiones externas o conflictos interpersonales entre adultos involucrados en su crianza. La posición de Cristina Riva Palacio, madre de Micaela y exesposa de Daniel, dentro de esta compleja estructura sucesoria representa quizás uno de los aspectos más delicados del arreglo patrimonial, navegando las tensiones inherentes entre el control efectivo de los recursos destinados a una menor y la titularidad legal de los mismos. Si bien las declaraciones públicas de Daniel sugerían implícitamente una separación conceptual entre su hija como beneficiaria directa y su exesposa como figura parental sin derechos patrimoniales directos sobre su legado, la realidad práctica y legal mexicana establece que, como madre y presumiblemente titular de la patria potestad, Riva Palacio necesariamente mantendrá un grado significativo de influencia sobre la administración cotidiana de los recursos destinados a Micaela mientras ésta no alcance la mayoría de edad. Esta situación potencialmente paradójica, donde la persona con quien Visogno mantuvo una relación compleja tras su separación necesariamente conservará influencia administrativa sobre el patrimonio asignado a su hija, probablemente fue anticipada y gestionada mediante estructuras fiduciarias con mecanismos de control que equilibran los derechos parentales legítimos con salvaguardas diseñadas específicamente para garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente para los propósitos designados por el testador. La educación integral de Micaela, mencionada explícitamente por Daniel como prioridad fundamental dentro de su planificación sucesoria, presumiblemente recibirá tratamiento privilegiado dentro de la estructura patrimonial establecida. Más allá de la mera asignación de recursos para matrículas y gastos asociados, la formación educativa completa de la heredera probablemente incluirá disposiciones para instituciones educativas específicas seleccionadas por su excelencia académica y valores formativos alineados con las preferencias parentales, complementos educativos como formación artística, deportiva e idiomática alineada con talentos e intereses específicos que manifieste la menor conforme se desarrolla, y eventualmente, recursos designados para educación universitaria internacional si así lo deseara, proporcionando oportunidades formativas equivalentes a las que el propio Daniel probablemente habría facilitado personalmente si hubiera sobrevivido para acompañar directamente este proceso. Esta priorización educativa trasciende consideraciones puramente académicas, reflejando una visión donde la formación integral constituye simultáneamente herramienta de desarrollo personal y mecanismo de protección frente a los particulares desafíos asociados con crecer bajo el escrutinio público, inevitablemente vinculado al apellido Visogno.
Los desafíos emocionales y psicológicos asociados con la condición de Micaela como heredera de una figura pública controversial representan dimensiones que trascienden significativamente los aspectos puramente patrimoniales, configurando un panorama vital complejo donde los recursos materiales, aunque fundamentales para garantizar estabilidad y oportunidades, constituyen apenas una fracción de la herencia real recibida. Crecer como hija de una personalidad mediática polarizante implica navegar narrativas públicas contradictorias sobre la figura paterna. Desde la admiración incondicional de seguidores que valoraban precisamente los aspectos más controversiales de su personalidad televisiva, hasta críticas severas de quienes consideraban su aproximación al comentario celebratorio fundamentalmente problemática. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy les traigo una exclusiva que está sacudiendo el mundo del espectáculo mexicano. Daniel Bisogno, la legendaria voz de Ventaneando, nos dejó físicamente, pero su fortuna sigue dando de qué hablar. ¿Se imaginan cuántos millones acumuló realmente? ¿Y quién se quedará con este imperio que construyó durante más de 2 décadas en televisión? Lo que descubrirás sobre su testamento te dejará sin palabras. ¿Es cierto que dejó todo preparado desde su primera hospitalización? ¿Hay alguien más además de su hija Micaela en esa misteriosa lista de beneficiarios? Antes de revelar estos secretos que pocos se atreven a contar, no olviden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse al canal para más exclusivas del mundo del espectáculo. Comenzamos este viaje a los millones que dejó el conductor más polémico de México,